Con su permiso, señor secretario. Buenas tardes con todas y con todos. Vamos a iniciar el informe del día de hoy, número 52 de Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos ya a 2 semanas y 3 días de concluir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, tal como se ha estado anunciando en estos días, y con el inicio posteriormente de justo lo que se va a presentar a continuación. Es la conferencia vespertina número 75 la que estamos atendiendo esta tarde-noche. La siguiente diapositiva, veremos la actualización del panorama internacional, cómo está la pandemia a nivel mundial, sobre todo enfocándonos a cuál es el componente activo de esta pandemia. 28% son los casos en los últimos 14 días, más de 1.100.000 casos. La región de las Américas continúa siendo la región que concentra la mayor cantidad de estos casos, eso ya lo veníamos viendo desde hace algunas semanas, desde que superamos a la región europea, pero básicamente la proporción de casos en los últimos 14 días, digamos que se ha mantenido alrededor del 50%, no ha habido un incremento, una disminución considerable, al menos en la última semana. Si vemos la siguiente diapositiva, veremos actualización de los números, la estadística en México para el día de hoy. 40.186 son los casos confirmados, pero al igual que lo referíamos en la diapositiva anterior, la epidemia activa en México es de 9.378 casos confirmados que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días y por esa razón los consideramos como la epidemia activa. Son también 4.220 las defunciones que han ocurrido desde que inició esta epidemia, desde que se presentó la primera. Así también son más de 83.000 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, recordando que igual el número de defunciones son defunciones confirmadas por laboratorio. Personas estudiadas, 148.497. Nos estamos acercando ya a las 150.000 personas estudiadas, es decir, que en algún momento fueron clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto ingresaron a un protocolo de estudio que incluye, lógicamente, en su momento la toma de la muestra para confirmar o descartar la enfermedad, pero también la atención médica, dependiendo del estado de salud en el cual se hayan presentado, va de la mano la atención médica y un seguimiento que en su momento se le realiza hasta la clasificación final del caso. En la siguiente diapositiva veremos la carga de enfermedad, estos 40.186 casos confirmados, cómo se distribuyen en cada una de las entidades federativas. Los colores más oscuros, ya saben ustedes, representan las entidades federativas con la mayor carga acumulada de casos, y esto es el total de casos desde que inició la epidemia en México. 31.5 es precisamente la tasa de incidencia acumulada de todos los casos que se han tenido hasta el momento, y esta tasa siempre se expresa por 100.000 habitantes. En la siguiente diapositiva veremos esta misma distribución con el orden descendente de las entidades federativas. Ciudad de México y México son las que tienen en la escala mayor, el Estado de México hasta este momento, pero siguen Baja California, Tabasco, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Quintana Roo con la siguiente escala de carga de enfermedad acumulada. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la epidemia activa, por lo tanto son menos ya los estados que tienen el color rojo, que identifica haber sobrepasado los 251 casos acumulados, y vemos algunos estados que todavía tienen en este caso el color verde, que quiere decir que están iniciando apenas con la transmisión más reciente, recordando que estamos viendo la distribución solo de los 9.378 casos que se han confirmado en los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución de casos, pero ahora en forma descendente por entidad federativa. Siguen siendo la Ciudad de México y el Estado de México los que concentran también la mayor carga acumulada reciente o activa, y serían Tabasco y Veracruz los que continuarían en la escala correspondiente. En la siguiente diapositiva veremos ahora la distribución por tasa de incidencia acumulada, recordando siempre que los colores más intensos, los verdes más oscuros, representan las entidades federativas con la mayor
tasa. Aquí destaca, por ejemplo, Tabasco y la Ciudad de México con estas mayores cargas, y luego vamos viendo gradientes hasta estados que todavía están en algunos verdes, en algunos verdes claros. 7.33 es la tasa de incidencia acumulada para la epidemia activa. La siguiente diapositiva veremos esta misma carga de reciente, pero en tasa de incidencia acumulada, pero ahora en orden descendente, para poder identificar rápidamente cuáles son las entidades federativas que concentran la mayor tasa. A diferencia de los otros gráficos, aquí es Ciudad de México y es Tabasco, recordando que esto es en base poblacional, y ya encontramos al Estado de México, lógicamente mucho más abajo por la cantidad de población que tiene. Pasemos a la siguiente diapositiva, en donde siempre graficamos por fecha de ocurrencia las lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido y que han sido confirmadas por pruebas de laboratorio a SARS-CoV-2, 4.220. Pero también incluimos en este gráfico las defunciones, las cuales todavía no tenemos un resultado de laboratorio, que su muestra está en proceso, estamos esperando se confirme o se descarte, pero también las incluimos para visualizar la tendencia de todas estas defunciones que en su momento pudieron ser muestreadas y que podemos confirmarlas o descartarlas también. En la siguiente diapositiva veremos también los mismos números, pero ahora distribuidos por entidad federativa donde ocurrió la defunción, y también en cada una de las partes superiores de las barras podemos ver aquellas entidades federativas que aún tienen defunciones sospechosas, que también están esperando un resultado de laboratorio de su muestra para saber si finalmente se confirman o no a COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la curva epidémica, recordando rápidamente, el color rojo oscuro son los casos confirmados por laboratorio, el color naranja claro se consideran todavía un sospechosos, en el sentido de que tienen una muestra de laboratorio que está pendiente de emitirse un resultado, y en cualquier momento entonces pueden pasar a ser parte de los casos confirmados. Sin embargo, los ponemos en barras apiladas para poder ver cómo va la tendencia, recordando que de acuerdo a los últimos porcentajes de positividad que se presentaron el lunes, pues más de la mitad de estos casos que vemos en color naranja claro de seguro son y serán confirmados por laboratorio para COVID-19. La siguiente diapositiva veremos en la curva de casos acumulados. Aquí están los 40.186, representa un incremento del 4.9%, 1.862 casos en las últimas 24 horas, y en la parte inferior podemos ver cómo se manifiesta precisamente la tendencia de confirmación para periodos de 24 horas, como se han ido notificando los resultados. En las siguientes diapositivas vamos a ver la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Podemos notar que los hospitales notificantes se han incrementado, se han sumado más, y esto tiene que ver precisamente con la reconversión y la expansión, es decir, hospitales que al principio o que hace 2-3 semanas todavía no eran COVID-19, en la medida que se van requiriendo y se va necesitando su utilización, se van convirtiendo en hospitales COVID, y además también camas de hospitales COVID-19 previamente definidos se van reconvirtiendo, se van colocando, transfiriendo a pacientes no COVID, a hospitales no COVID o a hospitales privados en base al convenio que también se ha difundido ampliamente en las últimas semanas, y entonces se va ganando capacidad para poder hospitalizar a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, independientemente si tienen o no un resultado de laboratorio. De acuerdo al corte al día de ayer a la medianoche, podemos ver que la tasa de notificación es del 97%. Seguimos manteniendo una buena tasa de notificación de todos los hospitales que así lo deben de realizar. Y esta notificación nos dijo que teníamos 15.086 camas IRA general disponibles, pacientes graves que presentan algún signo de alarma, pero que todavía no requieren de un ventilador. Así también, para este mismo tipo de camas, había 7.924 personas que ya estaban ocupando una de estas camas, lo cual representa una ocupación del 34%. Esta ocupación se ha mantenido prácticamente similar en los últimos 2 a 3 días, no se ha movido este 34%, y en la siguiente diapositiva
podemos ver cómo se distribuye a nivel nacional. Ya tenemos varios días también, si no semanas, que la Ciudad de México, Baja California y ahora Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Quintana Roo son los que tienen la ocupación de estas camas generales por encima del 40%, destacando que siempre la Ciudad de México y el Estado de México son los que han mantenido las ocupaciones más altas. En la siguiente diapositiva veremos específicamente las camas con ventilador, ahora sí las camas que se destinan a los pacientes más críticos que requieren de este tipo de atención especializada. Sinaloa, Ciudad de México son los que tienen por encima del 40% esta ocupación. Aquí podemos ver ya un cambio. Antes sí, la Ciudad de México era la que tenía la mayor ocupación siempre, ahora ocupa el segundo lugar con una ocupación del 57%, y como lo comentábamos, eso tiene que ver también con la capacidad y la ocurrencia de poder estar convirtiendo y expandiendo camas para que siempre exista la disponibilidad correspondiente. Esta sería la actualización para el día de hoy.